Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez seguimos con nuestras clases y para esta ocasión traemos el tema de dinámica llamado planos inclinados y sistemas acoplados, la primera parte. Entonces, sabíamos que en el estudio dinámico utilizamos los diagramas de cuerpo libre y tenemos unas reglas para el análisis de cuerpo libre. Estas reglas, pues obviamente, yo las aplico para poder solucionar de una manera más fácil y más sencilla los problemas de cuerpo libre. Sin embargo, pues hay muchos métodos que ustedes pueden aplicar. Este es el método que yo aplico y este es el método que me ha funcionado. Ustedes pueden ver muchos más videos, preguntarle a muchas más personas y pues pueden tomar el que mejor se les acomode. Los planos inclinados son superficies que tienen cierto ángulo de inclinación, como los rodaderos. A ellos les llamamos planos inclinados. Los utilizamos para poder generar una dinámica alterada al movimiento de un cuerpo. ¿Sí? Ese movimiento se va alterado ¿por qué? Por el ángulo. Entonces, el primer ejemplo que vamos a tomar es un niño deslizándose sobre un rodadero. Simplemente este niño no lo empujan, no lo ayudan a bajar, nada. Él simplemente se desliza por el rodadero. Entonces el ejemplo 1 dice, imaginémonos un niño de 20 kilogramos en un rodadero, deslizándose por él mismo. ¿Qué aceleración experimenta este niño si nadie lo empuja ni lo ayuda a bajar? Pues lo que vamos a hacer es analizar dinámicamente este cuerpo. Entonces lo vamos a dejar estático, como se ve en la figura, y pues obviamente vamos a sacar las fuerzas dentro de esa imagen. Como tiene masa, tiene peso. Y como está en contacto con una superficie, pues tendrá la normal. Y la normal siempre va a 90 grados de la superficie. Es decir, en este caso, nosotros lo que vamos a tener es un ángulo de 90 grados acá, porque esta es nuestra superficie. Si lo vemos, nos podemos pasar estas fuerzas fácilmente a un plano inclinado. Ahí aparece nuestro ángulo de 60 grados, que va a ser el que vamos a utilizar para nuestro rodadero. Y todos los rodaderos que vamos a ver. Entonces, tenemos nuestro plano, vamos a ponerlo, nuestro plano XY, vamos a poner las fuerzas ahí, y simplemente aparece. Pero tenemos una pregunta, ¿cierto? Ahí hay un ángulo. ¿Qué pasa con ese ángulo? ¿Cuánto medirá ese ángulo? ¿Sí? Porque nosotros sabemos que es de 90 con la superficie, pero ese ángulo de ahí, ¿cuánto medirá? Si nosotros lo que tenemos es este ángulo de acá, que es totalmente diferente, que me dice que es de 60, pues la respuesta es muy sencilla. ¿Sí? Si nosotros vemos, pues obviamente en el tablero, yo no voy a dejar un niño, el rodadero, ni nada de eso, sino simplemente eh, simplificamos las cosas. Esta es la situación. Es como un cuerpo, cualquier cuerpo, se puede representar por una caja que se está deslizando por una superficie de 60 grados. Ahí está. Y tenemos las mismas fuerzas, la normal y el peso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Vamos a rotar el plano. ¿Qué significa? Vamos a hacer coincidir este eje Y con la dirección de la normal. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Pues simplemente al rotarlo, lo que vamos a hacer es poner en ese eje, eh, girarlo y poder hacerlo coincidir con el ángulo de 60 grados. Entonces técnicamente nosotros vamos a tener el eje así. Ese es el plano cartesiano que nosotros tenemos. Y pues las fuerzas nosotros no podemos cambiarle las direcciones, pero sí podemos ver la manera de, o sea, podemos cambiar nuestra manera de ver las cosas. Miren que no cambió. La fuerza del peso va hacia abajo y la normal va en el mismo ángulo. Simplemente lo que hicimos fue torcer la cabeza. Es como si ustedes le dijeran, bueno, listo, usted va a ver un partido de fútbol. Y en ese partido de fútbol usted lo va a ver, digamos que la mitad del tiempo
sentado y la otra mitad del tiempo usted se va a parar de manos y va a mirar el resto del partido. Pues obviamente el evento no cambia, ¿cierto? Los goles, los pases, todo aquello que pasa en el partido no va a cambiar. Sin embargo, usted está cambiando la manera de mirarlo. Entonces es esto, simplemente esta rotación es como girar la cabeza, torcer la cabeza para poder ver más fácil este evento. Si nosotros lo vemos y hacemos el plano anterior, digamos que el plano anterior lo vamos a hacer con este color amarillo, si tuviera un poquito más de pulso. Bueno, acá, hacia acá y pues obviamente acá, ¿cierto? Nosotros cogimos y dijimos, bueno, vamos a hacer coincidir el eje Y con la normal. Y es por eso que se ubica acá. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues simplemente este eje de acá, pues giró hacia acá. ¿Cuánto giró? Pues el número que tenemos acá. 60 grados. Es decir, que acá fue donde se abrió el ángulo. Por lo tanto, ahí aparecen 60 grados. Listo. Es más sencillo teniendo el peso, porque el peso solamente es masa por gravedad, con un ángulo que la normal, que es algo que no conocemos, ¿sí? Y que no podríamos hallar fácilmente, porque tendríamos normal en X y normal en Y. Por lo tanto, pues sería un poquito complejo saber cuánto es la normal en X. Si nosotros lo vemos, en este caso, pues la dirección de movimiento es que el niño se deslice hacia acá. Y hacia acá, pues obviamente será en la dirección X, o sea, en la dirección X negativo, digámoslo así, si fuéramos matemáticos, pero sería en la dirección X. Es decir, en el eje X es donde yo espero movimiento. Hacemos la sumatoria de fuerzas. Primero en X. ¿En X qué hay? Solamente el peso en X, la componente del peso en X. ¿Sí? Porque si nosotros hacemos nuestra rayita de siempre, pues tomamos solamente el peso en X, porque tiene un ángulo. Y en Y yo voy a tener la normal menos el peso en Y, porque obviamente para arriba positivo, para abajo negativo, es igual a 0 porque no espero movimiento. Entonces, como yo espero movimiento en el eje X, es por eso que se da masa por aceleración. En este caso, como no hay un coeficiente de rozamiento ni ninguna otra fuerza, pues simplemente yo digo, bueno, pues esta ecuación no me sirve para nada por el momento, simplemente me voy a enfocar en la sumatoria de fuerzas en X. El peso en X será masa por gravedad. Y pues obviamente estamos hablando de este pedazo de acá que será el cateto opuesto. Y el cateto opuesto juega con el seno. Dice que es de 60 grados, pues será seno de 60 grados. En este caso, si nosotros vemos, la masa está acá multiplicando y la masa también está acá multiplicando. Por ende, se pueden cancelar. ¿Sí? ¿Cómo se pueden cancelar? Pues simple, si este está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Queda sobre masa y masa dividido masa, pues da 1. Entonces me queda que la aceleración es igual a gravedad seno de 60 grados. Ahora la gravedad vale 9,8. Cuando hacemos 9,8 por el seno de 60 grados, pues me da 8,48 metros por segundo al cuadrado. Esa será la aceleración del niño en un rodadero sin fricción. Ahora, si nosotros imaginamos el mismo niño, pero en el mismo rodadero, con un coeficiente de rozamiento, o sea, ya ponemos un coeficiente de rozamiento de 0,2, pues nosotros sabemos que la dirección natural del movimiento del niño es que se deslice hacia acá. Por lo tanto, aparecerá, qué pena, la fuerza de rozamiento contraria al movimiento, o sea, será en la dirección contraria. Y listo, pues de aquí para allá es simplemente repetir casi técnicamente las mismas ecuaciones. Entonces, va a aparecer nuestro plano, pero simplemente
vamos a adicionar esa fuerza de rozamiento. ¿En dónde está esa fuerza de rozamiento? En el eje X. Entonces, cuando yo vaya a hacer la sumatoria de fuerzas en X, pues aparecerá esa fuerza de rozamiento negativa, porque siempre se opone al movimiento. ¿Y qué es lo que le ayuda a bajar? Pues su propio peso. Ustedes saben que en un rodadero el propio peso es el que hace bajar el cuerpo en su componente en X. Ahora, en Y técnicamente voy a tener lo mismo, la normal menos el peso en Y. Esta vez, la sumatoria de fuerzas en Y sí me va a servir. ¿Por qué? Porque tengo un rozamiento que depende de la normal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reemplazar las fuerzas por sus ecuaciones. Sabemos que el peso en X es masa por gravedad, seno de 60 grados. La fuerza de rozamiento es μ por la normal. Y el peso en Y, masa por gravedad, coseno de 60 grados. Ahora, si tenemos en cuenta eso, pues simplemente hacemos el mismo procedimiento de siempre. Despejamos la normal de la ecuación 2. Y eso es muy sencillo porque simplemente nos dice que esto que está negativo pasa al otro lado positivo. Y me queda así. Normal es igual a masa por gravedad coseno de 60 grados. Y lo tenemos que reemplazar. ¿En dónde? En la ecuación 1. Despejando la aceleración, que es nuestra pregunta. Siempre va a ser nuestra pregunta, ¿cierto? Entonces, la normal está acá acompañado del coeficiente de rozamiento. Ahí es donde vamos a meter el despeje, masa por gravedad, coseno de 60 grados, que nos dio la normal. Ahora, simplemente, la masa, como es única, que está multiplicando, va a pasar a dividir y me queda esta ecuación. Masa por gravedad, seno de 60 grados, menos μ masa gravedad coseno de 60 grados sobre la masa es igual a la aceleración. En este caso también podríamos anular la masa, pero pues por el momento no lo vamos a hacer. Tenemos 20 kilogramos por 9,8 por el seno de 60 menos 0,2 por 20 por 9,8 por coseno de 60 dividido 20. Eso lo hacemos en una calculadora y eso nos da 7,50 metros por segundo al cuadrado. Es decir, con un coeficiente de 0,2 pues ya baja considerablemente la aceleración. Ejemplo 3, vamos a tener el mismo niño en el mismo rodadero, pero ahora aparece una fuerza de 100 newtons. ¿Qué quiere decir que aparece una fuerza de 100 newtons? Pues que simplemente, digámoslo así, algo lo está empujando, ¿sí? Sutilmente sería algo así, como una patada, pero que va en la misma dirección del rodadero. Entonces, para que aparezcan las fuerzas, pues aparece así, simplemente. Dentro del plano cartesiano, pues va a aparecer en el eje X, porque es en el eje de movimiento. Vamos a ver que en la sumatoria de fuerzas, pues obviamente, si nosotros miramos acá, todo lo que vaya en la dirección de movimiento es positivo. Y la dirección de movimiento es hacia allá. Por lo tanto, la fuerza que le imprime esa patada o ese empujón es positiva. El peso también es positivo porque lo ayuda a bajar. Y el rozamiento es negativo, ya sabemos que es algo que frena. Es igual a masa por aceleración y en la sumatoria de fuerzas en Y no hay cambios, normal menos el peso en Y porque no hay ninguna otra fuerza que tenga un ángulo, es igual a 0. Teniendo en cuenta esto, pues reemplazamos las ecuaciones. La fuerza no tiene ninguna ecuación, solamente el peso en X, que sería masa por gravedad, seno de 60, el peso en Y sería masa por gravedad, coseno de 60, y la fuerza de rozamiento, que es μ por la normal. Hacemos el mismo despeje del anterior. Despejamos de la ecuación 2, la normal. Me queda que la normal es igual a masa por gravedad, coseno de 60 grados. Este lo vamos a reemplazar en la ecuación 1. Entonces ya sabemos que la normal acompaña a
el índice de rozamiento, ahí lo tenemos en rojito para que no se pierdan, y simplemente el último paso es, como la masa está multiplicando, pasa a dividir, y me queda esta ecuación. Ahora, tenemos que reemplazar los valores para poder hallar esa aceleración, pues con 100 newtons, etcétera, etcétera. Esto me da 12,50 metros por segundo al cuadrado. En este caso, sí, yo no podría anular la masa. ¿Por qué? Porque esta fuerza no contiene esa masa, ¿sí? En cambio, en la anterior, acá había masa, y pues acá hay masa, podríamos haberlo sacado de factor común. Por eso es que no quise hacerlo, porque pues en los casos siguientes no había la masa como tal. Bien, ahora tenemos el cuarto ejemplo. El mismo niño. Sin embargo, esta vez vamos a meterle la patada un poquito más inclinado, ya no tan en la dirección del rodadero, sino que tiene un ángulo de 45 grados que va a aparecer ahí sobre el rodadero. Entonces, dentro de las fuerzas nos va a aparecer esto así. Ya que tiene un ángulo, va a actuar tanto en X como en Y, es decir, ya la sumatoria de fuerzas en Y se va a ver afectada. En este caso, como estamos hablando primero de la sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener la fuerza en X en su componente en X, la fuerza en su componente en X, más el peso en su componente en X. ¿Por qué? Porque tienen un ángulo. Menos la fuerza de rozamiento, pues obviamente en esa es la dirección de movimiento, es igual a masa por aceleración. Y en Y, pues aparece este término nuevo, ¿cierto? La fuerza en Y. ¿Por qué es positiva? Porque va hacia arriba, más la normal menos el peso en Y es igual a 0. Listo. Entonces, reemplazamos por las ecuaciones, pues ya sabemos que en este caso de acá, si nosotros hablamos de la fuerza en X, pues será este pedazo de acá, porque este es el eje X, el eje horizontal. Y en ese caso será el cateto adyacente. Como es el cateto adyacente, juega con el coseno. Entonces queda fuerza coseno de 45 grados más masa por gravedad, seno de 60 grados. Pues ya sabemos que seno, ¿por qué? Porque en este caso esta es la parte horizontal, ¿cierto? Y es el cateto opuesto. El cateto opuesto juega con el seno. Importante que tengan en cuenta esas recomendaciones trigonométricas. Menos nu por la normal es igual a masa por aceleración. En el otro lado, pues ya sabemos que estamos hablando de el cateto opuesto, ¿cierto? Esto sería la fuerza en Y, ¿cierto? Pues como estamos hablando del cateto opuesto, sería seno, fuerza, seno de 45 grados, más la normal, menos la componente del peso en Y, que sería masa por gravedad, coseno de 60 grados, ya sabemos que coseno es porque es el cateto adyacente. El cateto adyacente, para reconocerlo, es el cateto que compone el ángulo. Y esto es igual a 0 porque yo no espero movimiento en ese eje. Listo, teniendo en cuenta esto, pues yo voy a hacer mi despeje de la normal, de la ecuación 2. Simplemente, en este caso, esto que está negativo pasa al otro lado, positivo, y esto que está positivo pasa al otro lado, negativo. Y me queda así este despeje. ¿Y ese dónde lo voy a reemplazar? Pues en la ecuación 1. Otra vez, es como una memoria cognitiva para que ustedes hagan y verán que se vuelve algo repetitivo y se vuelve algo más mecánico. Entonces, sabemos que la normal acompaña el coeficiente de rozamiento nu. Pues lo metemos ahí dentro de un paréntesis. ¿Por qué? Porque pues este nu tiene que multiplicarse tanto por este como por este. Tanto masa gravedad coseno de 60 como por fuerza seno de 45.
Y eso es igual a masa por aceleración, pues lo mismo. Entonces, como la aceleración es la incógnita, la masa que está multiplicando pasa a dividir, me queda así. Y en este caso, pues ya podemos decir que podemos reemplazar los valores, ya queda un poquito más largo, casi no cabe dentro de la pantalla, pero ahí lo acomodamos. Eso es cuestión de calculadora. Eso da 16,04 metros por segundo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo va a dar si no está toda la fuerza concentrada? Pues es muy sencillo. Para que ustedes lo puedan entender, es como si ustedes estuvieran arrastrando algo, ¿sí? Si ustedes lo arrastran totalmente con su superficie, digamos que una mesa de 4 patas, ustedes comienzan a arrastrarla, es mucho más difícil arrastrarla con las 4 patas que cuando usted coge y la medio levanta un poco y solamente arrastra 2 patas. Entonces, por ello es, si usted le da una impresión en la fuerza en Y, ¿sí? Hacia arriba, pues usted disminuye el contacto con la superficie y pues obviamente va a ser mucho mejor, mucho más fácil poder mover los objetos. Ahora, la segunda parte de esta clase conlleva este tema que se llaman los sistemas acoplados. Los sistemas acoplados es cuando existen dos o más cuerpos, o más de dos cuerpos, ¿sí? Más de un cuerpo. Debí escribirlo así, pero pues bueno. Que usualmente están conectados físicamente por algo, ya sea por un contacto físico o por una cuerda, ¿sí? Y que llevan una causa-efecto, es decir, si yo muevo uno, el otro también se mueve. Entonces, por ende, pues para poder estudiar esto, se necesita nuestros diagramas de cuerpo. Ese GIF que ven ahí se llama la máquina de Atwood, que es simplemente dos masas que cuelgan de una polea. Entonces vamos a utilizar la máquina de Atwood como el primer ejemplo. Dice en la siguiente figura, dos cuerpos cuelgan de una polea. ¿Qué aceleración y tensión experimentará el sistema? Me faltó una tilde, pero vale. Bueno, ahí tenemos nuestras dos masas, una de 30 kilogramos y una de 12 kilogramos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar ambos cuerpos. Como son cuerpos diferentes, a uno lo voy a llamar el cuerpo 1 y al otro el cuerpo 2. Identificamos las fuerzas que hay en esos cuerpos. Como tiene masa, tiene peso. Como hay una cuerda, está la tensión. Como identificamos, es la misma cuerda. Ahora, en el otro cuerpo, como tiene masa, tiene peso y pues tiene la cuerda, tiene la tensión. Es la misma tensión porque es la misma cuerda. Ahora, dentro de nuestras deducciones, pues decimos, el cuerpo más pesado se va a llevar al cuerpo más liviano. Por lo tanto, el movimiento va a ser hacia la izquierda, o sea, el cuerpo 1 va a bajar y el cuerpo 2 va a subir. Eso me conlleva a mirar nuestros planos inclinados, nuestros planos, qué pena, nuestros diagramas de fuerza, no planos inclinados como en la vez pasada, sino nuestros diagramas de fuerzas. Entonces vamos a hacer por cada cuerpo que aparece un diagrama de fuerzas. Es decir, vamos a hacer el diagrama de fuerzas del cuerpo 1 y el diagrama de fuerzas del cuerpo 2. Entonces, para el cuerpo 1, sabemos que la dirección de movimiento es hacia abajo, porque él va a caer. Y el cuerpo 2 va a subir. Entonces, la dirección de movimiento sería hacia arriba. En el cuerpo 1, todo lo que vaya hacia abajo será positivo. Y en el cuerpo 2, todo lo que vaya hacia arriba será positivo. Entonces miremos las fuerzas. Aparecen las tensiones y los pesos. En este caso, el peso es el que ayuda al cuerpo 1 a moverse. Es el que hace el movimiento. Y la tensión es el que lo detiene. Sin embargo, en el cuerpo 2, la tensión es la que lo ayuda a subir. Pero el peso es el que hace contrapeso, digámoslo así, al movimiento. Miremos que en X no hay movimiento, entonces la sumatoria de fuerzas en X del cuerpo 1 es igual a 0.
Pero en Y sí hay movimiento. Por lo tanto, el peso 1 menos la tensión, porque sabemos que va contrario a la dirección del movimiento, es igual a masa 1. Miren, importante esto. Masa 1, porque estamos hablando del cuerpo 1, por aceleración. Es la misma aceleración en ambos, ¿sí? No puede ir uno más rápido que el otro porque están conectados físicamente. Ahora, lo mismo pasa en el cuerpo 2, la sumatoria de fuerzas en X en el cuerpo 2 es igual a 0. Y tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la tensión menos el peso 2 es igual a masa 2 por aceleración. Miren, importante acá que acá distinguimos masa 2 por aceleración. En este caso no hay fricción, no hay nada de eso, no hay normales. ¿Por qué? Porque no hay contacto con superficies. Están colgando por el momento, ¿sí? Despreciamos la fricción con el aire. Ahora, tenemos esas dos ecuaciones. Sabemos que las sumatorias de fuerzas en X son irrelevantes en este momento. Tenemos el peso 1 y el peso 2. Vamos a reemplazar nuestras ecuaciones, ¿cierto? Tenemos peso 1 pues será masa 1 por gravedad y en el peso 2 pues será masa 2 por gravedad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo reconocerlas? Pues fácil, miren. La masa 1 sí la sabemos. La gravedad también. La tensión no la sabemos. Y es una de las preguntas que nos dicen ahí. Halle la aceleración y la tensión. La masa 1 la conocemos, la aceleración no la conocemos, ¿cierto? Que era una de nuestras preguntas usuales. La tensión no la conocemos, de la ecuación 2, la masa 2 sí, la gravedad sí, la masa 2 obviamente que sí, y la aceleración es nuestra pregunta. Como siempre en física tenemos que hacer el método de la sustitución. Entonces, despejamos en una, reemplazamos en la otra. Vamos a despejar t de la ecuación 1. Y es muy sencillo porque esto que está negativo pasa al otro lado positivo. Y esto que está positivo pasa al otro lado negativo. Y me queda esta ecuación. Tensión es igual a masa 1 por gravedad menos masa 1 por aceleración. Esa tensión, ese despeje lo vamos a tener muy presente porque de ahí vamos a hallar la tensión después, que es la segunda pregunta que nos dan en nuestro problema. Entonces voy a reemplazar el despeje de t en la ecuación 2, ¿cierto? Entonces me queda masa 1 por gravedad menos masa 1 por aceleración, que es la tensión como tal, o sea, ya sabemos que lo hacemos con colorcitos, pero si hay alguien distraído, pues sabemos que esta es la tensión. Menos masa 2 por gravedad es igual a masa 2 por aceleración. Y usualmente, en los problemas pasados, nosotros cogíamos y decíamos, ah, no, pues fácil. ¿Por qué? Porque nosotros cogíamos la masa 2 que está multiplicando, pasa a dividir, pero en este caso la aceleración aparece acá y aparece acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasarlos al mismo lado, es decir, tenemos que tener todas las incógnitas a un lado del igual. Esto que está negativo pasa al otro lado positivo. Entonces despejo la aceleración, pasa al otro lado positivo. Y en este caso, miremos que acá hay un factor común. Aceleración y aceleración. Es como si yo les dijera, no sé, Mariana Arboleda y Miguel Arboleda. Entonces yo puedo decir que eso es lo mismo que decir Mariana y Miguel Arboleda. ¿Sí? Es como ese factor común. Por si alguien no sabe sacar factor común. Listo. Tenemos eso. Oh, se me repitió acá la ecuación, pero no importa. Entonces, esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Y me queda esta ecuación de acá. Ya cuando despejamos la incógnita, pues tenemos que reemplazar los valores. Entonces ya sabemos que la masa 1 es de 30 kilogramos,
la masa 2 de 12 kilogramos, la gravedad de 9,8. Y, pero acá hay un más. Eso da 4,2 metros por segundo al cuadrado. Teniendo en cuenta eso, pues ya tenemos la aceleración. Vamos a hallar la tensión a partir del despeje. ¿Por qué? Porque ya tenemos este valorcito de acá. Ya dijimos que es 4,2. Entonces, reemplacemos. 30 por 9,8 menos 30 por 4,2. Eso da 168 newtons. Y así terminamos nuestro... Bueno, vamos a ir a nuestro segundo ejemplo. Ya la vaina no está colgando ambos, sino uno está en contacto con una superficie y el otro sí está colgando. Entonces, en la siguiente figura, dos cuerpos unidos por una cuerda se encuentran en la posición indicada de una polea. Sin embargo, el cuerpo que tiene contacto con el piso presenta un índice, ¿entienden? Un índice de rozamiento de 0,15. Hay veces el latín me da duro. ¿Qué aceleración y tensión experimentará el sistema? Entonces, nombramos el de 25, el cuerpo 1, y el de 10, cuerpo 2. ¿Por qué me gusta así? Porque pues siempre el mayor, yo siempre le pongo que sea el cuerpo 1, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Listo, entonces ahí está el índice de rozamiento importante, porque hay rozamiento, entonces toca tener en cuenta la sumatoria de fuerzas en Y. Como nos dicen, tenemos que hallar las fuerzas primero en el diagrama. Entonces, como tiene masa, tiene peso en el cuerpo 1. Y está la cuerda, o sea, está la tensión. Pero en el cuerpo 2 es un poquito más complejo. ¿Por qué? Tiene masa, tiene peso. Tiene la cuerda. Como está en contacto en una superficie, tiene la normal. Y como se va a mover, espero que esto se mueva así, ¿sí? Como dice la flecha. ¿Por qué? Porque pues el de 25 kilogramos obviamente se lleva el de 10 kilogramos, pues va a haber la fuerza de rozamiento contraria al movimiento, pero el movimiento del cuerpo 2. El cuerpo 2 va hacia allá y el cuerpo 1 va hacia abajo. Entonces miremos los planos. En este caso, como no está rotado ni nada de eso, no hay un plano inclinado, pues yo puedo decir que ambos planos son derechos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Y vamos a mirar las fuerzas, ¿cierto? Sabemos que las direcciones de movimiento del cuerpo 1 es hacia abajo porque va a caer y el cuerpo 2 se va a mover hacia la izquierda. Entonces, en uno yo voy a tener el peso y la tensión, en el otro tengo el peso y la normal. Sin embargo, en el cuerpo 2 tengo la tensión que va en el eje X y la fuerza de rozamiento. Vamos sacando las ecuaciones, ¿cierto? En el cuerpo 1 no hay fuerzas en X, o sea, eso me da 0. Pero en Y sí está el peso 1 menos la tensión, porque sabemos que va en contra de la dirección del movimiento, es igual a masa 1 por aceleración. Ahora en el cuerpo 2 sí hay fuerzas en X. Todas estas fuerzas. Está la tensión, que es la que ayuda al movimiento, menos la fuerza de rozamiento es igual a masa 2 por aceleración. Y en Y yo tengo la normal menos el peso 2 es igual a 0. Listo. Entonces, vamos a reemplazar las ecuaciones, ¿cierto? La ecuación 1 que sale de la sumatoria de fuerzas en Y1, el peso 1 que es masa 1 por gravedad, menos la tensión es igual a masa 1 por aceleración. La ecuación 2 que sale de la sumatoria de fuerzas en X2, la tensión menos la fricción, que es μ por la normal. En este caso, como solamente un cuerpo está en contacto con la superficie, pues solamente hay una normal, que no tenemos que distinguirla por normal 1, normal 2, sino simplemente la normal, es igual a masa 2 por aceleración. Y la ecuación 3 que sale de la sumatoria de fuerzas en Y2,
normal menos el peso 2, que es masa 2 por gravedad, es igual a 0. Como siempre, tenemos que hallar la normal de una sumatoria de fuerzas en Y, entonces despejamos de la ecuación 3 la normal. Y pues simple, ¿no? Esta es la ecuación 3, esto que está negativo pasa al otro lado, positivo. Y me queda que la normal es igual a masa 2 por gravedad. Ahora, la vamos a reemplazar ¿en dónde? En la ecuación 2. Y me queda que, pues obviamente, la normal que acompaña el coeficiente de rozamiento, pues me queda tensión menos nu por masa 2 por gravedad es igual a masa 2 por aceleración. Ahora tenemos dos ecuaciones. Esta sigue siendo la ecuación 2. Está de acá. ¿Sí? Simplemente le reemplazamos la normal. Entonces, ahora solo tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. La ecuación 1, masa 1 por gravedad menos tensión es igual a masa 1 por aceleración. Y la ecuación 2, tensión menos nu masa 2 por gravedad es igual a masa 2 por aceleración. En este caso tenemos dos incógnitas. Miremoslas. ¿Tenemos la masa 1? Sí. ¿Tenemos la gravedad? Sí. ¿Tenemos la tensión? No. ¿Tenemos la masa 1? Sí. ¿Tenemos la aceleración? No. ¿Tenemos la aceleración? No. ¿Tenemos la masa 2? Sí. ¿Tenemos la gravedad? Sí. ¿Tenemos la masa 2? Sí. Tenemos el coeficiente sí y no tenemos la tensión. Entonces igual tenemos que despejar en uno y reemplazar en la otra. Entonces de la ecuación 2 vamos a despejar t y lo vamos a reemplazar en 1. Entonces despejemos t, es muy sencillo. Tenemos la ecuación 2, entonces esto que está negativo pasa al otro lado, positivo. Y me queda que la tensión es igual a masa 2 por aceleración más nu masa 2 por gravedad. Vamos a reemplazarlo en la ecuación 1, donde está la tensión, entonces me queda así. Recuerden que lo metemos dentro de un paréntesis porque acá hay un negativo que va a multiplicar a este y a este. ¿Sí? Teniendo en cuenta ese negativo, pues vamos a reemplazarlo de una vez. Y pues acá hay un pasito que se me saltó la animación, pero pues simple. Menos por más da menos y menos por más da menos. Y simplemente, pues obviamente la aceleración es la única incógnita que nos queda, que está acá y está acá. Por lo tanto, todo esto que está negativo pasa al otro lado, positivo. Y así me sale este positivo de acá. Hacemos factor común de la aceleración en ese lado del igual y fácilmente este paréntesis que está multiplicando pasa a dividir. Me queda la ecuación de la aceleración. Reemplazamos los datos, 25 kilogramos, que es la masa 1 por la gravedad, 9,8. La masa 2, 10 kilogramos por 9,8 por 0,15. Dividido la suma de ambas masas, eso me da 6,58. Y pues tenemos que hallar la tensión, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a hallar? Pues con este despeje. Entonces, tensión es igual a masa 2 por aceleración más nu masa 2 por gravedad. Entonces reemplazamos los datos porque ya sabemos que la aceleración es de 6,58 y eso da 51,1 newtons la tensión. Y pues así de breve y de fácil es esto que cada vez se pone más interesante. Y lo que viene, pues el segundo nivel es cuando nosotros tenemos dos cuerpos, por ejemplo, uno en un plano inclinado y el otro colgando, o ambos del plano inclinado, o pues podemos complicar las cosas con otro cuerpo, o bueno, muchas cosas más que podemos hacer. Ponerles fuerzas, por ejemplo, no sé, una fuerza así, ¿sí? Con un ángulo, o por ejemplo una fuerza por acá, de para allá, o acá, una fuerza de para acá, una fuerza de para arriba y la otra
como de para abajo. No sé, tantas cosas que se pueden hacer uno para poder rajarlos. Y listo, muchachos. Este es el taller de repaso que ustedes tienen que hacer en su receso, digámoslo así. Lo hacemos es porque, pues, la verdad, no me gustaría que se pasara el año y no pudieran ver este tema. Y tener que verlo el próximo año sería como muy tétrico, aunque creo que sí nos va a tocar, pero pues esperemos que no, esperemos que podamos terminarlo. Bien, listo, entonces son 3 problemas muy sencillos. Este problema de acá conlleva este dibujo. Obviamente este que dice Batman es con este. Y en una máquina de Atwood es con este. ¿Sí? Simplemente deben tener en cuenta, acá está una linecita punteada para los que no la ven. Ángulo de 30 grados. Para que lo vean. ¿Sí? Está muy sencillo y espero que lo puedan solucionar muy fácilmente. Y pues espero que todos puedan cumplir con la actividad, como siempre. Eh, pues espero que no les hayan dejado tanta tarea, pero pues yo ya se las había cantado de que íbamos un poquito atrasados. Muchachos, un placer y hasta nuestra clase.